¿Cuántos están contentos esta mañana? Pues como dice mi esposa, hasta en la noche estuve cerrando esta prédica, porque pues estuvimos todo ese tiempo en el hospital. Habíamos hecho nuestro plan, teníamos que ir a comprar unas cosas, hacer otras, no sé qué onda, y ya no se pudo. Pero gracias a Dios todo salió bien con mi esposa, está aquí, está sana. No es nada de lo que nosotros temíamos que pudiera ser. Tuvo una súper atención de los doctores, la verdad es que Dios los bendiga, porque atendieron a esta reina hermosa súper bien, y pues estamos contentos de estar aquí, amén. Y yo estaba muy expectante de cómo yo tenía lo que Dios quería que compartiera hoy, pero estas criaturas del demonio, pero no sabía, no lo lograba acomodar en mi cabeza. Dije, Señor, ¿cómo quieres que lo transmita? ¿Cómo quieres que lo comparta? Decía yo. Y pues vamos a orar, ¿no? Para que el Señor hable. ¿Okay? Señor, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, y en esta hora oramos para que seas tú, Señor, dándole forma a esta prédica, Señor, a través de mi boca, que sean tus palabras fluyendo, que mengue yo y que seas tú glorificado, hablando a las mentes, a los corazones y a los espíritus de cada uno de nosotros en esta hora. Te pedimos que alinees nuestros espíritus a tu Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros seamos tierra fértil donde tu palabra llegue y dé fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amán es una palabra hebrea usada en muchas ocasiones en la Biblia. Vamos a ver uno de los significados de Amán. Yo me puse a buscar en internet y encontré una sección que me gustó mucho. Dice, veamos el verdadero significado de la fe en las escrituras, que es emuná, y descubriremos por qué dice por medio de la fe, o emuná. Dice que emuná tiene su raíz en el término amán, que amán es la prédica de hoy. Amán, en el código Strong hay un diccionario que se usa para hebreo y para griego, que es el más famoso. Es un sistema internacional donde se clasifica cada una de las palabras que vienen en la Biblia, y ustedes pueden buscarlo. La palabra amán es la palabra hebrea 539 del diccionario Strong. Amán quiere decir estar seguro, ser duradero, confiar, creer. Y de este verbo se derivan tres términos: amén, así sea o es verdad; emet, que es verdadero; y emuná, que es fidelidad, obedecer y creer también. Ahora, yo leí en una Biblia que tengo, me gustó mucho la definición que tienen ahí. Dice, amán, 0539, creer, dice. Este verbo, pongan atención a esta parte, por favor. Este verbo expresa confianza. Amán significa tener confianza, yo confío. Con frecuencia implica la decisión activa de creer en la veracidad o exactitud de una idea o una persona, pero también puede significar un estado continuo de creencia y de acción vinculada con esa fe. Otra vez,
implica la decisión activa de creer en veracidad o exactitud, de una idea o una persona, pero también puede significar un estado continuo de creencia y de acción vinculada con esa fe. La palabra se utiliza a menudo, aunque no exclusivamente, para referirse a la fe en Dios. ¿Cuál? Tu fe y mi fe en Dios. Eso es amán. Y dice para referirse a la fe en Dios y en sus promesas. Amén. Ahora, vamos a leer algunos de los versículos donde se utiliza la palabra amán o creer. En Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Aquí dice, y Abraham amán al Señor. Eso es amán, el creer, el tener esa certeza, el tener esa fe en Dios y en sus promesas. Y el Señor lo consideró justo debido a su fe, dice. En Génesis 45:26 dice, José todavía vive, le dijeron a su padre. ¿Recuerdan que habían vendido a José y lo habían dado por muerto sus hermanos? Su padre estaba triste, duró muchos días de luto, y de repente, cuando van a Egipto por comida, resulta que Jesús estaba vivo. Y le dicen, en Génesis 45:26, José todavía vive, le dijeron a Jacob, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo, no podía amar. Éxodo 14:31. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor, que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Es decir, entonces amán en el Señor y en su siervo Moisés. Ahora, quiero que por favor me sigan con cuidado. A lo mejor parece que no tiene sentido, no puedo todavía aterrizar la idea central de la prédica o del mensaje, pero siento que Dios me lo marcó de esta manera, que lo hiciera con esta estructura o lo planteara así. ¿Ok? Así es que por favor no se me pierdan, síganme por favor. Antes de seguir leyendo, me gustaría poner un pequeño video del libro de Números que encontré en internet y me pareció excelente resumen y que nos da una idea más clara de cómo fueron ocurriendo los eventos en el pueblo de Dios, ¿ok? Nuestra ingeniera de audio y video lo va a poner. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y allí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí. Y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje. Así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico.
Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín para nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le abra una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: rebeldes, ¿tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en un asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob. Vamos a parar ahí el video, ¿ok? La parte que quería que viéramos ya pasó, pero no le dije a Alexa que parara el video antes porque quería que viéramos 2 cosas. Una, ¿recuerdan que llegan las serpientes, verdad? Y el Señor les dice: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta. Y los que volteen a ver esa serpiente en el asta van a vivir. Y después el profeta
un profeta que contrataron para maldecir a Israel, no solo no podía maldecirlo, sino que empezó a bendecirlo, y aparte le dio una visión de prosperidad y de bendición para Israel. Amén. Ok, continuemos con las lecturas de los versículos donde aparece Amán. Dice, acabamos de ver el video de lo que ocurre en Números, ¿verdad? Ahora vamos a seguir leyendo precisamente un versículo de Números. En Números 14:11 dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Es decir, nunca me aman a mí, nunca me creerán. Amán significa eso, tener esa certeza. Recuerden, nunca van a creer en mí, nunca van a amar a mi persona. Ahora vamos a ver Salmo 106, y aquí habla también de ¿qué creen? De esto que vimos que pasó en Números. Salmo 106 del 12 al 26 dice, entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Es decir, creyó es Amán. Sin embargo, qué pronto se olvidaron de lo que él había hecho. No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos, dice. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esta causa la tierra se abrió, se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego, una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí, se inclinaron ante una imagen hecha de oro, cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto, obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría, pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas, le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. ¿Se acuerdan que lo vimos en el video? El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. Es decir, ellos no aman a la promesa de Dios que los iba a cuidar y se negaron. En cambio, rezongaron en sus carpas, dice, y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, él juró solemnemente que los mataría en el desierto. Una vez más, síganme, estoy a punto de mostrarles lo que Dios nos ha estado hablando y nos hablará a través de esta palabra esta mañana. Amén. Ahora, otra parte donde aparece la palabra man es Jonás. Jonás 3:5. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. En Jonás, no sé quiénes recuerdan la historia de Jonás. El Señor lo manda a una ciudad que se llama Nínive, donde esta ciudad, las perversidades de esta ciudad habían llegado hasta el trono del Señor, y él estaba dispuesto a destruirlos a causa de esa perversidad. Sin embargo, la gente, ¿qué pasó? Se les predicó de Dios. A eso envió el Señor a Jonás, a predicarles del Señor, que se arrepintieran. Y ellos, ¿qué creen que pasó? Ellos aman en el Señor. Ellos creyeron, y por causa de que ellos creyeron, ellos fueron salvos. Amén.
Ahora, te podrás preguntar, bueno, ¿por qué tanto Amán y qué tiene que ver el mensaje de Dios para mí este día? Vamos ahí en este momento. Ya conocemos lo que quiere decir Amán, que es creer. Ya leímos que es una convicción fuerte y firme de creer en una persona, que en este caso es Dios, y en sus promesas también. Ahora, Dios esta mañana lo que nos quiere decir es: ¿por qué has dejado de amar? Este es el mensaje que Dios trae para ti esta mañana. Así como el pueblo de Israel dejó de amar o dejó de creer, ¿por qué tú dejas de creer también? ¿Qué te ha llevado a este punto? Muchas veces, incluidos nosotros los pastores, y no solo hablo de Nancy y de mí, hemos llegado al punto donde dejamos de amar al Señor, donde dejamos de creer al Señor. Y esto es lo que Dios habló bien fuerte a mi vida. A los israelitas les tocó ver en el desierto muchos milagros, y antes de llegar siquiera al desierto ya habían visto plagas, habían visto la mano poderosa del Señor moverse en favor de ellos. Se abrió el mar, veían una columna de fuego, comían maná, tenían agua en el desierto. O sea, Dios estaba palpablemente, los pueblos, escuchen esto, los pueblos alrededor temían a los israelitas. Los que ni siquiera habían escuchado de Dios por los hechos que habían pasado, temían de ese pueblo que iba cruzando el desierto. Ellos, gracias, bro. Los pueblos vecinos, ellos aman al Señor, ellos creían al Señor, más incluso que los propios israelitas. Se hicieron famosos en todo el mundo los israelitas por ese Dios poderoso, porque su mano de poder estaba cubriéndolos, porque donde iba, Él los libraba de cualquier cosa. Si nos hubiera tocado estar a nosotros ahí, muy probablemente, nosotros también hubiéramos dejado de amar, hubiéramos dejado de creer. Y mi pregunta es ¿por qué? Y la pregunta de Dios te la voy a leer en Números 14:11. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales milagrosas que hice en ellos. Y me duele esta pregunta porque la siento de Dios para mí mismo y no tengo cómo responderle hoy. ¿Hasta cuándo vamos a amar al Señor? ¿Hasta cuándo vamos a creer en el Señor? ¿Cuántas cosas has visto de Dios que te ha confirmado que Él es el único y verdadero Dios? Creo que todos nosotros hemos creído en Él porque se ha manifestado en nuestras vidas y ha hecho un milagro, quizás tangible, ¿no? Pero lo hemos podido reconocer como un milagro en nuestras vidas, amén. Porque solo Él lo pudo haber hecho. No hay nadie más, solo Él. Sabemos que Dios existe porque ese milagro Dios lo hizo en nosotros. Y después
Hemos recibido promesas de parte de Dios, porque algo que hace Dios es trazar en qué dirección quiere que caminemos. Dios no se queda con bendecirte y hacer un milagro y rescatarte de la muerte y rescatarte de la depresión y rescatarte de las drogas, rescatarte de la prostitución, rescatarte de donde estés, del basurero donde estábamos. Dios ahí fue con su mano llena de poder y de amor por nosotros, nos rescató y hizo ese milagro. Y no solo eso, empieza a hablar a nuestras vidas y empieza a dar promesas. ¿Por qué? Porque Dios quiere sembrar esa imagen que tiene tuya y mía en su corazón. Quiere sacarla de su corazón y ponerla en nuestra mente para que podamos creer, para que aman a esas promesas. Antes de cerrar este mensaje, quiero compartir unos versículos. Segunda de Corintios 1, del 18 al 22, dice: tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel quien Silas, Timoteo y yo les predicamos. En esta parte está hablando Pablo. Y siendo el sí definitivo de Dios, es decir, el sí y el amén, Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo como un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Él es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes en Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Déjame decirte, como dice esta escritura en 2 Corintios 2, que Dios mismo, al hacerte tu hijo y darte su Espíritu Santo, eso fue un anticipo que garantiza, ojo, garantiza todo lo que Él nos prometió. Es decir, cuando yo recibía a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, no solo cambió mi naturaleza espiritual, no solo anotó mi nombre en el libro de la vida y soy salvo a partir de ese momento, sino que Él puso a su Espíritu Santo en mí. Y al hacerlo, el darme su Espíritu Santo es la garantía de parte de Dios que todas y cada una de sus promesas se van a cumplir. Porque Él nos estaba anticipando las promesas mediante el regalarnos a su Espíritu Santo. Y yo creo que todos tenemos al Espíritu Santo, amén. O hay alguien que no haya recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Nosotros hacemos una oración y declaramos que ese Jesús, hemos creído en Él y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, amén. En ese momento, lo que hace Dios es que nos da su Santo Espíritu. Y esa es la garantía anticipada de que todo, absolutamente todo, se va a cumplir. Todo lo que Él nos prometió. Ahora, hay otra promesa también muy grande que habla durante todo el Antiguo Testamento, que es Jesús mismo. La promesa más grande que tiene la tierra es que Dios iba a mandar a su Hijo unigénito por rescate de nosotros, por ti y por mí. Y Él lo hizo. Y gracias a eso, tú y yo estamos aquí hoy.
Y si hizo eso, y si nos dio su Santo Espíritu, y si vimos nosotros de primera mano lo que ha hecho en nuestra vida, y si hemos visto incluso promesas que pensábamos que jamás se cumplirían, y Él las cumplió, Él sigue reafirmando, y se van a ir cumpliendo. No son las únicas, déjame decirte que no son las únicas promesas de Dios que se van a cumplir todas. Amén. Porque Dios no miente. Dios no miente. Yo jamás pensé que con mi carácter yo llegaría a ser pastor. Y aquí estamos, mi esposa y yo. Amén. Lo que hace Cristo es eso, transformar vidas que tú piensas que están perdidas, que ya no hay remedio para ti, para mí, pero Dios lo hace. Yo incluso tuve que pasar un proceso para poder empezar a cambiar, porque era necio, pero finalmente en el proceso yo llegaba a ser como Israel y decía, no, este Dios no lo va a hacer. Sigo igual de necio, sigo ofendiendo a mi esposa, sigo pecando, me gustaría, sí me gustaría, la verdad amo a Dios, creo que lo amo y quiero hacer las cosas bien, pero no lo puede hacer Dios. A lo mejor en otros sí, en mí no. Me falta mucho, decía yo. Pero llegó el momento en que su sí y su amén hizo rema en mi vida. Y por su misericordia empezó a transformarme. Entonces, yo dije, ya no más dejar de amar. Ya no más dejar de creer. Ahora, te voy a pedir que si hay alguna promesa que tú no ves cumplida hoy, que en algún momento de tu vida Dios te la dio y estás dejando de creer que se cumplirá, no seamos como esos israelitas en el desierto viendo los milagros no podían creer y que eran necios. Hoy tenemos el Espíritu Santo que nos confirma esta palabra. Es un recordatorio que recibirle el mismo es un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió, y todo es todo. Pasa al frente para orar por ti en este momento y que Dios reafirme sus promesas y tu fe en Él para que puedas amar o que puedas creer en ese Dios y en esas promesas que Dios te ha dado. Amén. Si hay alguna promesa que tú la ves lejana, que tú ves, sí, Dios las quiere, sí, Dios es bueno y por eso las habla. Y las habla porque Él es bueno, porque es su naturaleza, pero no las puede hacer en mí, porque yo no soy lo suficientemente bueno, o no estoy preparado para recibir esas promesas, o no es mi tiempo, y quizás nunca será mi tiempo. Si esa es tu postura, déjame decirte que en el momento en que Dios te dio esa promesa, Él las va a cumplir sí o sí. Y tenemos que amar esas promesas, tenemos que creerle a Dios esas promesas, porque su palabra es sí y porque su palabra es el amén. Amén. ¿Okay? Si quieres pasar para que Dios reafirme en ti y que rompa la falta de fe a esas promesas que sientes que no las puedes alcanzar, es hoy cuando Dios te quiere fortalecer, porque el más interesado en bendecir tu vida no eres tú mismo, no es tu mamá, no es tu amigo, no es tu esposa, no es tu esposo, es Dios, y Dios no miente. Y hoy eso es lo que quiere hacer contigo, reafirmar esas promesas. Amén.